Buenos días a todas y todas. Este es nuestro último día de las jornadas, esperemos que lo disfrutéis. Sabéis que hoy lo vamos a dedicar al diseño gráfico y vamos a empezar con Bruto Studio. Bruto nace hace tan solo 2 años, con el objetivo, como dicen ellos, de ser otro estudio más de diseño y porque, bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Pronto estaréis muchos de vosotros en la misma situación y esperemos que os vaya también como a ellos. Os voy a presentar, tengo justo a mi lado a Marco Gian. Marco es diseñador y artista italiano, reconocido internacionalmente. Sus obras fueron expuestas en Tokio, Nueva York y en Milano, entre otras. Milano, sí. Durante su carrera estuvo involucrado en muchos proyectos alrededor de todo el mundo y actualmente reside en Coruña, donde tienen el estudio. Samuel Canay, que muchos seguramente conoceréis, es creativo y diseñador en Coruña. Su trabajo genera interacciones entre distintas disciplinas, desde el diseño, la música o la moda. Actualmente forma parte de Bruto, de We Are Sarto y de 64. Además, y para nosotros súper importante, es exalumno de la escuela, se graduó hace más o menos 3 cursos, creo recordar, y nos hace muchísima ilusión tenerlo de vuelta con toda esta proyección y todo lo que nos van a contar. Bueno, yo por una vez no voy a ser la que os dé la turra, así que les doy paso a ellos con su charla Turra Mythic. Un aplauso, por favor. Bueno. ¿Te sirvo? Sí, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Son las 10 de la mañana. Es difícil levantarse para recibir una Turra Mythic, pero bueno. Es difícil levantarse tan temprano para recibir una Turra Mythic. Y bueno, esto va a ser muy dinámico, vamos a hablar de muchas cosas sin seguir un guión y un poco como nos va a las cabezas. Queremos deciros que en Instagram tenéis ahora, trabajo increíble, cosas que nos definen muchísimo. Sugerencias aquí. Todo lo que queráis preguntarnos, dudas, proyectos que igual no mencionamos en la charla, tenéis en Instagram para ponernos lo que queráis. Y a medida que vamos haciendo la charla, pues vamos respondiendo, comentando cosas, lo que sea. Hay proyectos que no están en la presentación, pero bueno, salimos a internet, lo comentamos y ya está. Cualquier cosa. De hecho, voy a subir el story ahora mismo. Sí, queremos que no sea la clásica, quiero decir, la clásica turra, la clásica charla, ¿no? En la que os vamos contando un montón de cosas que realmente ya sabéis, además. O sea, así que preferimos que, que haya una interacción, que nos preguntéis, que sobre todo, pues nosotros os vamos a enseñar muchas cosas. De hecho, os vamos a enseñar muy pocos proyectos, porque ya están en internet, están en Instagram, están en todos lados. Entonces sí que queremos enseñaros un par de ya, eso que era, el mero 1%, que no me acuerdo. Eso para el final, mejor. Eso para el final, eso sí. Es sí, porque estaba... No, porque lo teníamos todo hecho bien para que fuera el del principio. Vale. Esto, el de menos de 1%, lo pensamos sobre todo en vosotros, ¿no? O sea, que ahora estáis acabando, ¿no? O ¿están acabando? Acabando, empezando. Bueno, o sea, un poco de todo, ¿no? Quiero decir, o sea, que ya tendréis que llegar al mundo laborativo. Yo me acuerdo, cuando acabé la carrera, nunca acabé la carrera porque me expulsaron, entonces no, y claro, llega un momento que, al final dicen, en plan, tengo un mogollón de ideas, un mogollón de cosas, un mogollón de tal, pero no sé cómo hacerlas, ¿no? Nadie sabe cómo hacerlas, no quiero decir eso, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que seguir, pues, dando tal. El menos 1%, ¿qué significa? Que si no os esforzáis, no lo vais a lograr. De forma muy negativa, quiero decir, o sea, nadie pues llegará a vosotros y os dirá, pues tienes un portfolio del instituto muy guay, queremos trabajar contigo. No, o sea, olvidaros. Por eso que también nos pusimos eso, que es muy, muy, muy interesante, que si una oportunidad no existe, créala, ¿no? Y a eso tampoco necesitáis, yo no tenía dinero, quiero decir, no tenía dinero, vivía en otro país, pero sí que tenía ganas, ¿no? Era lo que quería hacer, era lo que sabía por lo menos hacer. Entonces empecé creando cosas, y pequeñas cosas que después fueron grandes y otras desaparecieron, fracasos y tal. Y también si una idea no existe, créala.
¿no? Y no esperes demasiado, porque después, con el paso del tiempo, pues habrá mucha gente, habrá mucha más gente que querrás hacer lo mismo, y al final pues se genera una competición, una sana competición. De hecho, eso es lo que definimos antes como menos del 1%. O sea, eso es un listado de clientes con los que trabajamos. Hay clientes de todo el mundo muy importantes, pero es menos del 1% de lo que realmente hacemos. O sea, cada día en el estudio, igual yo que sé, pensamos a ¿cuántas? 100 cosas. Y más, o sea, podemos hacer eso, podemos hacer tal, podemos hacer tal, y realmente después hacemos muchas menos, ¿no? Entonces, o sea, pensar mucho más, esa era un poco la introducción a todo eso. Y por eso, que si ya tenéis preguntas y tal, pues podéis hacerlas ahora o después, pero bueno, seguimos. Esto, por ejemplo, es donde, o sea, vosotros conocéis mi trabajo, podéis tener esos 5 colores y formas geométricas, pero no siempre ha sido así. Eso sí que ha sido uno de mis primeros proyectos. Siempre me gustó desde pequeñito el snowboard, ¿no? Y cuando vivía en Suiza, yo estudié un año, estudié en Suiza. Y saliendo por la noche conocí a un chico que después se transformó en uno de mis mejores amigos, que era profesional de snowboard, ¿no? Entonces dijimos, hostia, pues a los dos nos gusta hacer snowboard, a los dos nos gusta hacer vídeos, a los dos nos gusta la dirección de arte, la publicidad y todo eso, y creamos lo que ahora se llama True Color Studio, True Color Films, que fue una mini compañía de vídeo dedicadas al deporte extremo, ¿no? Y nada, pues empezamos a generar contenidos tanto independientes, grabando por las montañas, por todas las cosas, y después, poco a poco, se hizo bastante conocido. De hecho, yo ya no soy parte de True Color Films, pero True Color Films sigue y tiene trabajos con Oakley, Red Bull, Forum, Adidas, todo tipo de marcas, ¿no? Y también este ha sido otro proyecto, ha sido muy interesante, que se llamaba Color Propaganda, ¿no? Que con otro amigo, en el 2012, sí, porque salió en el 2013, después la marca, dijimos, hostia, pues nos gusta la ropa, nos gusta el diseño, pues hagamos una mini marca. Y empezamos igual, yo qué sé, con 200 euros, justo para hacer unas camisetas y unas cosas, pero empezamos a generar cosas, esas fueron las primeras fotos, y como se ve, tienen 10 años, ¿no? Pero se habían hecho bastante bien. Sí. Branding, todas estas cosas, flyers, y jugamos mucho pues con lo que teníamos. ¿Teníamos recursos? No, absolutamente. O sea, yo no tenía un duro, y mi colega tampoco, pero sí que tenemos imaginación, tenemos ganas de hacerlo bien. Hacíamos fiestas, por supuesto, o sea, nos gustaba mucho salir, sigue gustando bastante. Y nada, o sea, todo este tipo de fotos también pues, estaban hechas aquí, o sea, era un basement, quiero decir, era una mierda. No había nada, porque no teníamos nada, pero eso es eso, o sea, con el no tener nada es allí donde puedes empezar a generar todo lo que quieras, ¿no? O sea, es algo maravilloso. Sí. Sí, un poco, igual que Marco hablaba de Color Propaganda y True Color Films, yo quiero hablar de Sarto. Sarto es un colectivo que nace aquí en la Picasso en 2016, en mi primer año estudiando aquí, y lo formo con Martín Alberto. Todos estos años, o sea, si tengo que mencionar a toda la gente que ahora forma parte de Sarto, Naum, Inés, María, Candela, Pablo, mucha gente que se ha ido añadiendo y sumando a esta maravillosa aventura. Nació como 3 chicos que querían hacer un proyecto de clase, acabó convirtiéndose en algo más, empezamos a organizar fiestas, exposiciones, ropa, mismo el Erasmus, gracias Mila por llevarnos a Polonia. Dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos como que es un Eurotour y nos vamos de ciudades y narramos todo esto con una gráfica potente, fotos, vídeos, y fue maravilloso, ¿no? Al final, como os digo, como decía Marco, era toda base de ideas,
presupuesto cero, la mayoría de las cosas que hacíamos eran con reservas, es decir, la gente pagaba por adelantado las cosas, las hacíamos cuanto antes y se las entregábamos, lo que suponía un riesgo cero. Y es maravilloso ver cómo pues, proyectos así van creciendo sin tener un capital potente al principio y porque la gente cree en ellos. Podemos empezar a hablar un poco de Bruto. Bruto ha sido, y espero, un estudio que dure muchísimo tiempo después de, como os decía antes, o sea, cosas que han ido bien y cosas que han ido mal. Las cosas que van mal siempre las vemos como decía antes, un fracaso, ¿no? Un fracaso, mierda y tal. Y realmente es la mejor de las victorias, ¿no? Porque nos dan una experiencia, porque sabemos ¿cómo se dice en castellano? Bueno, por dónde no tenemos que ir, ¿no? Y nos permite, efectivamente, pues hacer algo más interesante. Y en ese momento, decimos, pues, hay muchas cosas, hay marcos llanos, hay lo que es el branding marco llano, que funciona muy bien, pero estaba, como ya veréis luego, estaba bastante cansado, quiero decir, también de hacer siempre lo mismo, ¿no? Porque es verdad, una vez que los clientes o colaboraciones nosotros se fijan en esas cosas, quieren eso, quiero decir, y seríamos tontos en no dárselas, porque funcionan. Pero sí estaba cansado, es decir, quiero hacer otras cosas, tal, hablando con Sam, decimos, coño, pues al final somos muy buenos también en hacer todo lo que es dirección de arte. ¿De qué posición de turra esta? La turra es muy importante, el ángulo 90 grados, si no, no hay turra. Y claro, estábamos en casa y tal, y dije, hostia, brutto. Brutto en italiano significa feo, ¿no? Y es un poco eso el concepto, quiero decir, o sea, hacemos cosas bonitas, whatever, I mean, no nos importa, quiero decir, o sea, lo que es bonito, lo que no es puramente subjetivo, quiero decir, por eso que jugamos un poco con ese concepto de nosotros hacemos cosas feas. ¿Funcionan? Sí, pues maravilloso, ¿no? Que es un poco, sí que es un poco arrogante, pero bueno, somos mitad italianos, o sea que nos lo podemos permitir, ¿no? Perfecto. Lo que os comentamos antes, o sea, sí que queríamos enseñar proyectos, porque al final los tenéis en Instagram, en Internet y tal, sí que queremos enseñaros un poco cómo funciona el estudio, ¿no? Bruto está creciendo, o sea, Bruto está creciendo, trabajamos con otras personas maravillosas que de hecho están aquí, después la vais a buscar porque son mucho mejor que nosotros, o sea, nosotros tenemos buena cara y punto realmente, pero, sí. Pero bueno, y se han ido añadiendo al proyecto, cambiando de nombre, de cosas, de tal, o sea que lo más maravilloso del mundo, no creo, es poder verdaderamente conocer a gente muy interesante y todos aportar pues esta parte es increíble, a lo mismo, ¿no? Para generar también un ambiente de trabajo muy bonito, quiero decir, o sea, somos muy serios, o sea, en el momento, a la hora de trabajar, yo creo que en ningún momento perdimos una deadline, y mira que son años, o sea, Bruto tiene 2 años, pero experiencia, yo qué sé, son 12, que tal, y nunca perdimos un tal. Pero de forma siempre muy bonita, quiero decir, muy interesante. Yo creo que, es como, bueno, la foto central es maravillosa, y aquí es todo brainstorming, ¿no? O sea, eso también es... Ese es Diego y es Guti, que trabajan con nosotros en Bruto, en el laboratorio. Eso también, la foto central, o sea, eso es nuestro nuevo estudio en Riazor, y claro, o sea, había que pintarlo. Y también es un poco yo creo que es algo que arrastramos desde los tiempos de no tener nada, ¿no? O sea, seguimos todavía haciendo muchísimas cosas nosotros, básicamente esto es muy importante. 100%, quiero decir, o sea, el 90% de las cosas, ¿no? Podemos también decir en plan, tenemos que hacer otras cosas, no tenemos tiempo para eso, pero no, porque realmente, o sea, puedes aprender pues haciendo de todo, ¿no? Y es bonito, es maravilloso, puedes... Y aquí un poco hay cosas, o sea, la primera foto ¿es la Birdhouse? Sí. Shit. Teníamos que ir a Bélgica, teníamos una expo que después os enseñaremos y era, no lleno COVID, pero casi.
No nos dejaron subir al avión, nos llevamos un cabreo impresionante, bueno, me llevé un cabreo impresionante, estamos mucho más pacientes. Y nada, o sea, tuvimos que pillar hacer una noche más en Barcelona. Y la verdad que resultó guay, porque al final conseguimos un trabajo más, ¿no? O sea, eso. Y nada, pues después, o sea, como que hay aventuras, ¿no? La segunda es Lorenzo, un intern que viene, que espero venga además el año que viene, italiano, es buenísimo. Y aún así, teniendo un estudio increíble, pues puedes trabajar en la mesa de casa después de un churrasco. Sí. O sea, sí. Es decir, no, además con lo que tenemos ahora, que al final son ordenadores y piezas, o sea, puedes trabajar donde sea. Y la otra nada, era un momento del estudio. Aquí creando todo el mobiliario, creando. Sí, esto es un soporte que hicimos para la tele, que es súper bonito. Claro, siempre con el mismo concepto, ¿no? Un soporte de la tele, o sea, un soporte de la tele, si es bonito, es algo carísimo, ¿no? Pero dijimos, pero también un soporte de la tele es una carretilla, que a veces es una carretilla, y las carretillas son maravillosas porque son amarillas, y el amarillo es un color muy bonito. Sí. Nos hacía falta moverlo y nos hacía falta moverlo, o sea, necesitamos que tirar los ruedos. O sea, Amazon, 50 euros. Esto tranquilamente le ponemos por detrás bruto, 250. Y es verdad, o sea, realmente vendemos sueños, o sea, y con poco. Pues esto fue el otro día. Eso fue el otro día, estábamos volviendo de Milano, que tiene un proyecto muy guay, un proyecto muy, muy guay, y decidimos efectivamente celebrarlo por la noche y nada, casi perdemos el avión, básicamente, porque era muy temprano. Y esto, la primera efectivamente foto es Guti midiendo la belleza del proyecto que tenemos en Milano. Sí. Y estamos pintando y... Sí, chill. Sí, estabas muy chill ahí pintando, es una posición rarísima para pintar. Bueno, a gusto, estaba con los campos. Y la tercera fue durante un scouting para una campaña, para una nueva campaña para zapas, ¿no? Y necesitábamos líneas y cosas y tal, realmente son el parque de San Pablo, ¿no? Otro momento muy bonito en el estudio. En el estudio, pues si queréis venir, y os lo recomiendo, venir al estudio tenéis que quitaros las zapas porque está todo blanco y estamos hartos de pintarlo de blanco. Yo creo que nos hemos gastado muchísima pintura. Sí, pero tenemos zapatillas súper cómodas, o sea, es perfecto. Sí, tenemos zapatillas muy cómodas, ¿verdad? Sí, bueno, otra realidad, parte ¿no? La realidad, exacto, efectivamente. Dentro del orden. Sí, porque siempre, por eso, o sea, siempre vemos el resultado final, ¿no? Pero para llegar a eso... Esto es un fotón. Eso es Guti creando en el metaverso. Sí. Es muy guay. Y nada, unas últimas fotos, Lorenzo haciendo reformas, haciendo el mal. Un poco lo que hablábamos antes de las ideas, por ejemplo, esto es una activación que hicimos ya hace bastante, que fue para un sorteo de seguidores en Instagram y queríamos sortear algo, y sorteamos una piedra. Entonces, bueno, no sé si se va a escuchar, sería increíble porque la música es maravillosa. Sí, la música es muy... Shit. Bueno, es la música de la Wii, entonces sería... Pi, 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 sí, como apoyo para apoyar la muñeca funciona muy bien. Era un poco así. Como bueno, posavasos funciona muy bien. Tiene muchos usos y fueron los 10.000 y fue increíble, participó muchísima gente. Al final... ¡Oh, qué maravilla! Muchas gracias. Mucho mejor. Déjalo otra vez. Y esa es un poco la movida. Sí, después, ¿qué hicimos? NFTs también con esa piedra. Sí, sí. Decidimos no vender ninguno. La peña había apostado también. Había... Bueno, algunas cosas tuyas. Es verdad que tenía... Eso, porque esa parte podemos si también pasar. Pero... Bueno, eso es un poco...
Lo que decimos la parte más moderna, ¿no? Que fue hace 5 años, me invitaron a hacer una expo en París y quería, o sea, fue el primero, era guay, porque era grande, era una pieza de 12 metros o algo así. Y solo quería utilizar formas geométricas y pocos colores. Hace 5 años igual eran más, eran como 7, 8. Después empecé reduciéndolo, ¿no? Y nada, pues hubo bastante éxito, a la gente le gustó mucho, a mí también me gustó mucho, ¿no? Y también un poco con el concepto de siempre, hacer mucho con poco. O sea, en mi vida personal tengo un problema de no poner límites y es una problemática, eso después hablaremos también después, o sea, de hacer que vuestra vida profesional no coma vuestra vida personal, porque conmigo lo hizo, por ejemplo, y es un coñazo. Pero así que en el trabajo me gusta muchísimo poner límites, ¿no? En plan, quiero conseguir esto, queremos conseguir esto, tal, con solo estas cosas, ¿no? Y es challenge, quiero decir, o sea, no es fácil, me acuerdo que tuve un workshop en Armenia con unos chicos más o menos de vuestra edad, y al principio era en plan como, eso es muy fácil, tío, usas solo formas geométricas, es hiper fácil y tal y eso, y después de 3 días se quedaron como, wow, hay que analizarlo mucho, en plan, claro, hay que analizar todo para poder reducirlo al mínimo, ¿no? Esas 2 piezas pues fueron para Campari, ¿no? Siempre relacionado con el que nos gusta salir, también nos gusta trabajar con Campari. Y nada, pues ha sido una activación muy guay, de hecho siguen siendo expuestas en Milano y fue la representación eso de un poco del Campari, de la historia de Campari, se hicieron 4 NFTs que se vendieron además muy bien y todo se donó a la Universidad de Milano, ¿no? Misma cosa, quiero decir, o sea, ese es un balón que al final finalmente está expuesto y se puede comprar en el MoMA, en New York, y también un poco, o sea, es la cancha que está aquí en Coruña, ¿no? En Algarve 4. No es tan bonita como lo era antes, porque tiene 2 años. Ya tiene 2 años, pero también es lo bonito de las cosas, del deterioro, ¿no? Siempre queremos que las cosas sean maravillosas, como las zapatillas, no queremos utilizarlas, pues coño, usámoslas, quiero decir, eso, porque total se van a joder igualmente. Eso también fue otra pieza para Nike, para todo el zoom background, sí. Y el interior de los headquarters, de los pabellones en Portland, en Oregon. Y lo mismo, quiero decir, o sea, trabajando con pocas cosas, pocas frases, pocos colores, siempre los mismos, bueno, de hecho aquí también en naranja, y listo, ya está, ¿no? Más opciones, este pato existe, o sea, ese es un 3D después de un pato que es grande, como un coche, o sea, sí. Y se expuso en Bélgica. También un poco utilizando eso, el mínimo, el límite, el esencial, pero también a lo grande, y también porque me apetecía hacer algo grande. Más cosas, o sea, esa es una parte de la animación. La animación, la del pato. La 3D. Llamé a un chico muy bueno y hizo él todo. Sí. Miguel, un saludo a Miguel. Un saludo a Miguel. Miguel de Málaga, un crack. Y claro, también el pato no lo cosí yo, lo hizo una agencia increíble de Londres, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Studio Fluid es el antiguo de Guti. Studio Soufflé. Studio Soufflé, que trabajan con cosas increíbles, trabajaban lamentablemente con Virgil Abloh, Louis Vuitton, o sea, son increíbles. Sí. Y esto, nada, o sea, esa es una parte de la colaboración con Zara y, efectivamente, uno de los primeros proyectos que hicimos con laboratorio, con Guti, pues eso, o sea, ese Campari, ¿no? La forma de Campari Soda, pues diseñada por De Pera del 32, es maravilloso porque es un triángulo y queríamos presentar algo para la Semana del Diseño en Milano, con la forma del Campari Soda, para algo, veniendo de más de 2 años de pandemia, queríamos algo que se pudiera dividir, ¿no? Entonces creamos pues ese Campari en grande, que finalmente se puede dividir, son 2 asientos para 2 personas, muy interesante la verdad, sí que están allí en Milano, otras cosas.
mismo. Una Vespa con las cosas, y eso también es la colaboración con Kibu, marca de diseño italiano, con piezas muy figurativo. Se presentó este año a la Semana del Diseño en Milano, fue un éxito bastante interesante. Y más cosas, y un poco siempre intentar jugar un poco lo que nos hace especiales, qué palabra tan bonita. Nos hace especiales, tanto en Marco Gianni, en Brutto, que siempre queremos encontrar la ironía, la crítica, y hacer un poco pensar, utilizar el diseño también como nació antiguamente, quiero decir, como comunicación, o el arte como comunicación. Otras piezas para Kibu, esos animalitos son maravillosos, o sea, cosas muy guay. Y también os quiero enseñar que todo empezó, digamos, más o menos aquí, quiero decir, o sea, hay que empezar. Y yo empecé cuando volví de Suiza, bueno, ya allí estaba trabajando, pero en mi habitación, quiero decir, mi habitación tenía un MacBook, y ya, no tenía nada más. Y por eso, o sea, poco a poco, vas también, no quiero decir engañando, no quiero decir mintiendo, pero un poco sí, en el sentido, gracias al ordenador, a Photoshop, a todos los programas, puedes hacer realmente mucho más de lo que tienes. Y yo hacía eso, quiero decir, o sea, eran fotos increíbles. Tuvimos un proyecto, siempre con Álvaro, con mi socio de True Color Films, la compañía de vídeo, tuvimos un proyecto que fracasó, pero que flipas, que eran gafas de sol hechas en Econil, ¿no? De nylon reciclado del mar, maravilloso y tal, eran súper bonitas, hechas en Italia. ¿Qué pasa? Los dos éramos comunicadores, hacíamos campañas para otra gente. Las campañas que hicimos para nosotros eran demasiado. O sea, parecía de repente Dolce & Gabbana. Y la gente lo compraba, porque eran gafas de 90 euros con una comunicación impresionante. Yeah. De hecho, recibimos feedback de gente que trabajaba en Facebook, que en plan, a la gente que compra una gafa reciclada, con material reciclado, por 90 euros y no por 400, quiere ver que las sacáis de las cajas o que sean fotos hechas con el móvil y tal. Y nosotros no teníamos nada, o sea, no teníamos estudios increíbles y tal, pero sí éramos muy buenos comunicadores y sí hacíamos campañas con nada, pero increíbles, ¿no? De ese proyecto después fracasó, o sea, tuvimos suerte, aunque por lo menos... no tuvimos ni suerte, o sea, fracasó. Y nada, aquí te sigo, te dejo... Aquí vamos a poner muchas cosas, pero... Sí. Hay dos muy importantes, que es cómo no tratar a un cliente. La primera de ellas es no contestar a los correos, responder a los correos siempre es muy importante. Eso lo hacemos muy poco. Y dos, no darle siempre la razón al cliente. Al final los diseñadores somos nosotros. No, fuck, aquí nos equivocamos. Sería darle siempre la razón, darle, ¿no? Como no tratar a un cliente, no da... Bueno, no, se cancela esta parte. Mural, increíble. Este mural lo hicimos en Bélgica ya hace un añito. Sí. Fue parte de la exposición de Marco en Shaw. Para que penses el tamaño, Este de aquí es Marco. Yo estoy aquí tomando un bocadillo, creo. Sí. Bueno, ahí no. Fue una experiencia mística, Dios mío. Porque teníamos que tener ayudantes y los ayudantes no aparecieron por fui yo y Marco. COVID, vacunas, cosas. Sí. Nada, esto fue llegando en Barcelona, que pedimos esta tapa de fuego y nos pusieron solo dos, pues pedimos más, dijeron no, solo dos, la foto pone solo dos, y me tuvo mucha gracia, por eso está aquí. Esta es la instalación donde era todo, era muy bonito porque era una antigua fábrica una mina de carbón, entonces era maravilloso porque estaba todo reformado para hacer exposiciones, arte, y creo que justo aquí hicieron un runway de, no me acuerdo, me lo había dicho pero fue muchísimo. ¿Sí? O sea, no sé si era Rick Owens. Era Rick Owens. O sea, este sitio mola mucho, se llama The Mind en Game. Sí, está muy guapo. Bueno, un poco de las cosas que preparamos, toda la disposición que hizo Marco, trabajamos, estaba aquí en los vídeos, un poco la idea era hablar como
hacer una crítica, ¿no?, a este momento de colaboracionismo y producto y que la parte de la galería funcionara como si estuviera toda a la venta cuando no lo estaba, ¿no? Pues con el Buy Now hicimos unos vídeos estilo teletienda como bombardeando al espectador. Esta es la otra parte, que aquí sí que el 3D que hicimos antes pues se hizo real. Bueno, que lo hizo Miguel. Bueno, hicimos. Hicimos. La dirección de arte está hecha en casa. Si vais a Bélgica o habéis estado, disfrutaréis muchísimo de las Croque Monsieur, que comíamos esto todos los días a todas horas porque no había muchas más cosas. Estuvimos 25 días. Comiendo Comíamos eso. más. Este era nuestro método de transporte, íbamos a todos lados en estas maravillosas bicis, que molaba mucho porque era todo llano, entonces era súper divertido. Más gastronomía, Croque Monsieur, y esto era un sitio que nos llevaron de fritos, y esto era un... Aquí me puse fancy, me pedí un kebab, Tex-Mex, estaba malísimo. Nada, un poco haciendo el mural, los stencils, pues es interesante porque los queríamos encargar allí, pero decidimos hacerlos aquí en Vigo, con Dani de Imprime Verde, puede ser. Un saludo a Dani. Y aquí, bueno, acabando la pista, esta fue la última foto, estamos súper contentos porque por fin nos íbamos y volvíamos a España. Y No, tenemos la expo luego. es verdad. Bueno, esto es otro Reels del proceso. Off season. Let's work. Let's work. Hey, plotting my escape. This game, riding niggas fake. Got a couple M's hiding in the safe. Imagination turned a Honda into rape. I was doing 80 on it in the state. Trying to make it back before my class started. Country nigga never seen a passport till I popped off and got a bad for it. Now I'm at the car, sitting half court. Watching Junior catch it off the bad boy. Little nigga never seen nothing except a fucking triple beam jumping. Good dope, leave a fiend crumping. Made it out, it gotta mean something. Either you gon' hustle or that nigga Uncle Sam got your head real. Es un poco ahí la movida. Opla. Vale. Bueno, esto es increíble. Free Marco, Lana Rhodes, maravilloso. Bijou. Esto es un... Eso te gustaba mucho decirlo, ¿verdad? Esto me gusta mucho decirlo. Creo que a mí hace 4 o 5 años me hubiera encantado escucharlo. Y es que yo cuando estaba estudiando tenía una serie de referencias o gustos que igual no es lo normal en un estudiante de diseño, y había veces como que me sentía como o mal o como que no estaba haciendo las cosas guay, no me tatuaba cosas de la Bauhaus o movidas así. Entonces, no sé, a mí me encanta Star Wars de siempre, me encanta Fast and Furious, me encanta toda la movida memes, que consumo mucha cultura americana en cuanto a música, y un poco todo mi trabajo trasfondo siempre ha rodeado eso. A veces en tus primeros años puede ser negativo, pero ahora con perspectiva de unos años abrazo todo esto y estoy muy contento de poder decir que esto al final te define, no al 100%, pero es tu background. Hace 5 años si nos dijeran que esta persona iba a ser el artista número 1 del mundo, pues nadie se lo creería, y actualmente lo es. Creo que la mayoría de gente aquí sabéis quién es, no voy a ni nombrarlo, y nadie apostaba un chavo por él. Esto, bueno, son increíble. Esto, Jazz Gelati en Milán. Si vais, vamos. Pobre que perdieron la causa, tío. Unos proyectos más, páginas web, un mural que hicimos en Villa García para una bolera, muy divertido. Lo hice con Naum. No sé si está aquí Naum. Me dijo que iba a intentar venir. Un saludo, Naum. Mad Perros, este es un proyecto maravilloso que hizo Marco ya hace, ¿cuánto tiempo? 2018, sí. Esto es en Nasushi-Obara, en Japón, en el nido de Japón. En Japón, en Canarias. Estamos en Japón. Tienes que volver a Japón en abril. Sí. ¿Esto es Gran Canaria? Eso es... Eso es Luwak, es un proyecto Las Palmas, también muy guay. creo. Eso, Las Palmas. No me dijo otro, tío. Eso es Coruña. Esto es en Coruña, en Plaza de Lugo. El octubre del año pasado hicimos este mastodonte para los de arriba, los de arte. Para Mancio. Y le gustó mucho. Le gustó muchísimo. Pasé y dijo, pero ¡guau! Vale, no nos queda mucho tiempo, entonces creo que podemos ir rápido con Sí, esta tío, parte. ya está. O sea, que pobres se quieran ir. Esto, bueno, otro proyecto increíble, Estudio Follow en La Grela. Si no habéis ido a ir, increíble. La primera foto es increíble. Esto fue los primeros días, para que veáis cómo estaba la movida. Ahora si vais, flipáis. Ese era yo, trabajando. Silla de camping, sillas de reto y a funcionar.
fotografías de exposiciones, las sillas cadencias de laboratorio 001, el camparino, como os decía antes Marco, aquí lo tenéis dividido para sentarse. Bueno, fotos aquí con el Chechu y Pablo trabajando en cosas de Sartito, pósters que tenemos disponibles en la web de Bruto, www.bruto.shop, si queréis regalar algo a vuestras madres, aprovechar. Para Navidad, por ejemplo. Ese es el... Esto fueron unas mesas. La mesa roja. Esto fue muy interesante porque teníamos unos listones con ruedas que eran un estorbo y bueno, los destruimos y creamos mesas para crear más estorbo, pero mesas bonitas. 1.500 euros. Bueno, esto un día en el estudio haciendo shooting, esto fue la despedida del portón, la bandera italiana, era una despedida muy, muy noble porque tuvimos que cambiar la puerta, se caía. Este soy yo, Eso es increíble esta foto. modo diablo, pintando Nunca la había visto. los baños. Ese Ed Hasby. Nada, esto fue el día de los estudios abiertos, que hicimos una barbacoa para toda la gente que se quería pasar a tomar algo, cambiando la puerta. A mí siempre me ha fascinado toda la movida ópera, industria y todo, entonces estaba como un señor mayor mirándolo, ¿no? De hecho, en italiano, ¿cómo se llama? Umarell. Umarell, es precioso. Hay un término para hablar de la persona mayor que mira la obra. Umarell, es Es verdad. precioso. Bueno, esto, días en el estudio, ¿no? Darth Vader, un día que se pasó a revisar, Fast and Furious, Dominic Toretto y yo poniendo unos temas. Herramientas. Me encanta cómo saltamos de una cosa a la otra. Sí. Sin Ahora ningún miro, sí, tipo de lógica. estáis preguntando cosas. Una de las herramientas, así, que creo que tanto para Marco como para mí es la más importante en nuestro día a día, es el teléfono móvil. Es maravilloso. Podéis hacer cualquier cosa con un teléfono, podemos hacer cualquier cosa con esto, es increíble. O sea, yo creo que Menos cuando te llaman. Menos cuando te llaman, Uf, que coñazo si cuando lo te pones llaman. en modo altavoz puedes hacer cosas, pero está mal, hay que prestar atención cuando hablas con alguien. Es maravilloso, creo que en los últimos años de los diseños que más me gustan que he hecho han sido en un teléfono. He estado en algún sitio, se me ha ocurrido una idea, lo he dibujado en WhatsApp y se lo he enviado a alguien. La manera con la que más me gusta a veces, aunque sea raro y digan, sí, siempre por mail, si hay proyectos que me hacen mucha ilusión o quiero implicarme más, me encanta hacer grupos de WhatsApp. Shout para Andrea y Javi, que estamos ahí, grupos de WhatsApp a tope. Y el trackpad, maravilloso trackpad. Sí. ¿Cuántos proyectos has hecho con trackpad, Marco? ¿Yo? Sí. Buah, no sé. 500, 1000. Sí, más. muchos. O sea, de hecho, nunca en 12 años. No, bueno, tuve una época que utilizaba ratón, pero. En 12 más, todos los años antes de aprender y tal, nunca utilicé el ratón. Bueno, pues con esto no queremos decir que no uséis ratón, porque es muy importante, no hagáis como vosotros. No, Pero hay que tirarlo. lo importante es que os sintáis cómodos con lo que tenéis. Al final, no hay una manera correcta de hacer las cosas. Lo importante a veces es el disfrutar del proceso y el resultado. Y por supuesto, la imaginación. Tanto Marco como yo somos personas súper curiosas y ¿Por qué una foto de Amit? esto es un brainstorming increíble. Ok. Creo que desde que nos conocemos te he preguntado al día más de 1.000 millones de preguntas, Sí, ¿verdad? de todo, y me considero una persona muy curiosa. Creo que eso es algo que es un factor muy importante, bueno, para diseñar bien, vamos a decirlo, o para muchas más cosas en la vida, y como un metro, haciendo conexiones entre puntos y estaciones, pues esto funciona de la misma manera. Os dejo por aquí la ¿Estás de receta. coña? ¿En serio? Sí. ¿Pusiste eso? Sí. Qué poético. Sí, que es un brainstorming increíble. Si quieres hacer una foto, bueno, esto es una receta carbonara italiana, Sí, no le Real G pongáis for nata. Life, que no le pongáis nata ni bacon, bueno, bacon, no, ni bacon, se echa. No, a ver, tío, porque el bacon está bien, es como... Está bien. Lo dice el que es italiano. Y bueno, esto lo que quería decir es que no me acuerdo ya, cuando me explicasteis que la carbonara se llama carbonara por el color que le da la pimienta a la yema. No. Bueno, pues lo entendí mal. Bueno, pues lo que quería decir con esto es que yo pensaba que eso era así y... ¿Quién te lo dijo, Lorenzo? Sí, fue Lorenzo. Te dijo una charla.
Bueno, a ver, Lorenzo es que es de Verona. Puede ser, yo creo que se hizo por lo Podimotti Carbonari, o sea, las reuniones Vale, a mí Lorenzo me dijo de que la era por Unión eso. Italiana. Y entonces, lo que quería decir es, con esta conexión, pues si estamos trabajando en un proyecto de un restaurante italiano o algo que tenga que ver con Italia, pues igual gracias a este conocimiento, que es solo por curiosidad o por una casualidad, decimos, ostras, ¿por qué no le damos a este papel o a esta carpeta o a esta pared un color anaranjado, amarillo y le damos unos tratamientos negros, puntos o un desgaste con un material? Al final el diseño va a ganar mucha más profundidad que algo estético y va a destacar. ¿Sabes por qué se llama carbonara? Mira, porque se pensaba que fuera el plato, pero tengo que traducirlo, plato de los cortaleñas en el centro de Italia que iban en los bosques a cortar leñas para hacer carbón. De hecho, carbonara. Bueno, pues hoy sabéis algo nuevo, increíble. Joder, qué guay. Esto es algo muy bonito. Me gustaría dejar de que esto fuera una turra y convertirlo en mi graduación, porque yo me gradué con COVID, entonces no me gradué, no estuve aquí. Entonces, gracias a todos por venir. Es un placer para todos. Gracias. Por mí y por todos mis compañeros que sé que les hace ilusión graduarse hoy conmigo. Y esto es... Ojo, que estabas muy poético. De eso, aquí puedes decir algo interesantísimo. No, dilo tú. No sé qué decir de eso, o sea, de ser majos. Ser majos, chicos, ser buenas personas es lo más importante. Al final, rodearos de gente a la que admiráis, creer en vosotros mismos y dos cabezas piensan más que una. O sea, si podéis colaborar, adelante. Estamos en un momento que puedes hacerlo solo, sí, pero ¿por qué? Cuando puedes hacerlo con alguien y divertirte más. Es como nada. Nada. ¿Se acabó? No lo sé. Sí, se acabó. Increíble.